Muy buenas tardes para todos. Sean ustedes bienvenidos a este seminario, el desarrollo sostenible, el papel de las mujeres en el cumplimiento de la Agenda 2030, diálogos entre México y Colombia. Les habla la doctora Naira Patricia Arias y me acompaña también el día de hoy como coanfitriona de este espacio la doctora Judith Ibarriza. Judy, ¿cómo te encuentras? Hola Naida, buenas tardes, muy bien y con mucha alegría de que hoy nos acompañe Jania en este seminario. Así es una invitada de lujo. Estamos muy contentas de tenerte en este espacio porque sabemos de toda tu experiencia y todos los aportes que le haces a la ciencia desde tu posición como diplomática o como diplomática en ciencia para Berlín. Bueno, Entonces, eh, voy a hacer la presentación de mi compañera Judy. Ella es la coordinadora académica de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Es una científica colombiana interesada en el diálogo intercultural de saberes como mecanismo de entendimiento regional e internacional. Realizó sus estudios de biología en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene una maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Colegio de la Frontera Sur de Chiapas en México y el doctorado lo desarrolló en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad en el CINVESTAP de México, desarrollando un estudio innovador sobre el fracaso en los proyectos de desarrollo. Cuenta con una amplia experiencia en la resolución de conflictos en América Latina, además de una importante producción académica. Es líder académico de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y es miembro de la OWCD Colombia. Muchas gracias Naida por tu presentación y pues como es también momento de conocernos entre todas, voy a hacer la presentación de mi compañera Naida para que ustedes también conozcan más de su trayectoria. Naida es ingeniera química, hizo su maestría en física y el doctorado en ingeniería química en la Universidad Nacional de Colombia en la sede Manizales. Naida es investigadora asociada según la clasificación más reciente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, MinCiencias. Naida también es miembro titular de la OWSD y de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Naida desde noviembre de 2021 está vinculada con la Universidad de Sucre en Sincelejo, Colombia, como docente catedrática y como asesora científica del proyecto de aprovechamiento y valorización sostenible de residuos sólidos orgánicos y su posible aplicación en biorefinerías y tecnologías de residuos a energía en el departamento de Sucre. Entre los años 2017 y 2021, Naida trabajó como investigadora y docente titular para la Universidad de Boyacá y entre los años 2016 y 2017 fue parte del equipo estratégico de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Caldas y entre los años 2004 a 2020 como contratista de la Universidad Nacional de Colombia en las sedes Manizales y de Bogotá. Los intereses de Naida en la investigación se centran en la síntesis, caracterización y aplicación de nanomateriales, la integración de la ciencia básica al estudio de biorefinerías como uno de los soportes de la bioeconomía y de la diplomacia científica. Bueno, pues un gusto también de compartir con Naida y deseo la palabra a Naida para que nos hagas la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Bueno, nuestra invitada, como les decía, es Hania Brit. Ella nos va a compartir sus experiencias en diplomacia de la ciencia como un instrumento adicional en los tiempos de la tecnología e innovación. Y voy a hablar un poco de la trayectoria de Hania. Es bióloga egresada de la Universidad Javeriana, con un PhD en biología de la Universidad de Humboldt en Alemania y estudios de posgrado en economía empresarial, marketing, ventas, gestión de proyectos y genética clínica. Creció en Colombia y se graduó en biología de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó en proyectos de fitoquímica, diseñando y validando procesos de extracción técnica de las plantas tropicales y subtropicales. Se enfocó en la extracción de productos y derivados naturales considerados como una fuente importante de compuestos químicos novedosos para el desarrollo de nuevos fármacos. Recibió su doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín, trabajó en Sungen, en la planta Science Company y trabajó como líder del laboratorio de ciencias, cuyo principal interés era el análisis de vías de señalización, centrándose en la expresión y diferenciación de nuevas plantas.
Trabajó con su equipo de investigación con construcciones de ácidos nucleicos, ensamblando vectores para promover su expresión en plantas transgénicas, en el cual probaron varios métodos de clonación in vitro para facilitar la expresión del constructo ex vitro. Después de las pruebas de calidad, las nuevas plantas entraron en producción para productos de química fina, alimentos, alimentos para animales, semillas y productos farmacéuticos. Con su interesante formación híbrida, Hani aporta una combinación interesante de experiencia, tanto en ciencia como en negocios, para brindar soluciones innovadoras en la industria de las ciencias de la vida. Es defensora de la equidad, la diversidad y la inclusión en la industria de las ciencias de la vida. Como consultora en ciencias de la vida, aporta al mercado soluciones basadas en evidencia, comprometiéndose con los clientes y liderando las negociaciones para la consolidación de sus negocios. Es defensora de la comunicación centrada en el ser humano. Las empresas de la ciencia de la vida necesitan soluciones innovadoras basadas en evidencia para mantenerse a la vanguardia de la industria en evolución y capitalizar nuevas oportunidades comerciales. Su enfoque centrado en el cliente ha ayudado a los clientes a enfrentar desafíos del mercado y aprovechar oportunidades comerciales innovadoras. Entre sus logros se cuentan la transferencia exitosa de investigación e innovación en ciencias de la vida de la academia a la industria, posicionó productos de ciencias de la vida a través de estrategias de mercado innovadoras, apoyó el crecimiento de nuevos modelos de negocios e innovaciones en economías emergentes, construye alianzas productivas a nivel nacional e internacional, aboga por la equidad, la diversidad y la inclusión de la industria en las ciencias de la vida, lidera la red BRIC Networking y actualmente es embajadora para la investigación y la ciencia en Berlin Brain City Campaign. Eh, Sin más preámbulos, Jania, tienes la palabra y eres bienvenida a este espacio. Y nuevamente agradecemos tu presencia aquí con nosotros. Pues yo más bien estoy muy agradecida con ustedes porque es una muy bonita oportunidad para comunicarme de Alemania con Latinoamérica, que siempre ha sido uno de mis objetivos e intereses principales. Hoy quiero hablarles, como lo acordamos, sobre las relaciones internacionales y sobre un tema que es en este momento muy común, que es la diplomacia la diplomacia científica, en la famosa era de la tecnología y la innovación, ya que la diplomacia científica se destaca como una herramienta que fortalece las relaciones internacionales entre países. Igualmente, se reconoce hoy en día a la ciencia y a la tecnología como elementos globales que promueven el diálogo y la colaboración. La diplomacia científica es de data antigua, solamente que ha estado resurgiendo después de la Segunda Guerra Mundial y ahora en la pandemia pues eh, está afianzándose muchísimo porque tenemos muchas tecnologías en la información que están cambiando el nivel de comunicación, nuestro estilo de vida. Igualmente estamos en la fase emergente de la inteligencia artificial y estamos trabajando problemas globales como el tema de las energías renovables y también la exploración espacial. Entonces, pues voy a explicarles nosotros desde Berlín cómo estamos viendo la diplomacia científica, explicarles un poco sobre la campaña de Berlín que se llama Berlin Brain City y luego entrará en contexto y quedaré ya para disposición de preguntas. Em, Hoy he marcado esta presentación, pues voy a empezar al tema de una introducción, luego desarrollaré cuál es el concepto exactamente de diplomacia científica, que es muy variado, porque es importante, daré unos ejemplos a cuáles son los desafíos que se enfrentan y luego explicaré ya un efecto muy avanzado, una campaña específica que se lidera en la ciudad de Berlín, es uno de los centros de sea, estableciéndolo como centro de innovación y tecnología en Europa. En este momento también tenemos el listado a nivel mundial, tenemos una serie de desafíos globales a los cuales el mundo se está enfrentando. La pandemia
nos concientizó que el problema que está viviendo una región, también nos afecta y que la ciencia y la tecnología realmente son el principal recurso que tienen los seres humanos para generar conocimiento, para entender qué está pasando y para poder mejorar o dar una respuesta trabajando productos, servicios y nuevas estrategias. Hoy en día también se hace muy importante desarrollar economías sustentables y sostenibles con carácter bidireccional. O sea, que el mundo cada vez realmente se ha hecho mucho más pequeño y es de gran importancia para todos. No es como a finales del siglo XX, donde lo que pasa en Europa era muy diferente a lo que pasaba en Latinoamérica. Hoy en día estamos extremadamente comunicados. Cuando los países empiezan a trabajar su comunicación internacional, estaba hablando del siglo XX, los países son una comunicación local, tratan de promover muchísimos objetivos nacionales, pero cada vez es muy importante la comunicación a nivel internacional. Para esto hay un marco que es la política exterior que existe en todos los gobiernos y esta política se encarga de desarrollar una serie de estrategias con una secuencia, trabajando objetivos, acciones, decisiones para lograr soluciones. Estas estrategias enmarcan todo el sistema de la política exterior. Para ello, se ha trabajado también el tema de la diplomacia. Yo no soy una diplomática del gobierno colombiano ni del gobierno alemán, soy una diplomática de la campaña de ciencia y tecnología de Berlín. Cuando hablamos de diplomacia en los gobiernos, estamos hablando de una actividad que está enmarcada dentro del derecho internacional. Y esto se hace para fortalecer las relaciones con la comunidad internacional. La diplomacia en realidad es un arte, también es una habilidad que permite alinear intereses, culturas, para poder establecer negociaciones, diálogos, siempre con un carácter positivo. La diplomacia está enmarcada dentro de un sistema muy humano y se trata de entender, de respetar las diferencias culturales para trabajar con objetivos comunes. En realidad, lo que se busca con estas políticas exteriores y con el derecho internacional es enmarcar el diálogo y la negociación a nivel internacional. Hoy en día se habla de la diplomacia científica, o sea, han incluido a los científicos, a la ciencia dentro de este marco. ¿Esto qué indica? Que esto es una acción simplemente diplomática, como les he explicado, para facilitar la colaboración internacional. Esto quiere decir que se está enmarcando a la ciencia para resolver una serie de temas globales, porque los problemas que hoy sufrimos nos incumben a todos. Y son temas que no se pueden solucionar localmente, como lo sabemos, el cambio climático, el tema de la seguridad, el tema de la innovación, la comercialización. Sin embargo, cuando se habla de diplomacia científica, esto depende muchísimo del enfoque y también de la implementación que se le esté dando. Puede haber diplomacia para la ciencia, puede haber ciencia para la diplomacia o ciencia en la diplomacia. Encontramos en la literatura diferentes especificaciones. Y esto depende de cómo se está capturando el tema de la colaboración para abordar los desafíos globales. Cuando se habla de diplomacia para la ciencia, estamos hablando de muchísimos acuerdos de infraestructuras que se establecen para promover la internacionalización de la investigación. O sea, estamos hablando aquí diplomacia para la ciencia, es decir, negociación. Cuando trabajamos la ciencia para la diplomacia, utilizamos la ciencia como una estrategia para tender puentes entre las naciones y poder establecer proyectos bilaterales que permitan un desarrollo
en ambas regiones. Y cuando hablamos de ciencia en la diplomacia, es simplemente el apoyo de la ciencia en la toma de decisiones en las políticas exteriores. Todo esto depende realmente del enfoque. Se trabaja en ese momento con los científicos como asesores. Entonces, el tema de la diplomacia científica son los tres y la idea es realmente promover siempre una transferencia y una participación. Entonces, podemos decir que la diplomacia científica en realidad existe, ya no es una teoría, no es un sistema abstracto, sino es una realidad que está impactando la solución de los problemas globales. Es la base de la cooperación científica internacional y busca fomentar la colaboración entre los científicos a nivel global. La diplomacia científica se refleja en la cooperación científica internacional. O sea, de eso se está hablando hoy en día y hoy en día cada vez promovemos una mayor cooperación científica internacional. ¿Por qué? Porque necesitamos realizar proyectos conjuntos, porque necesitamos más programas de capacitación y colaboración bilateral entre regiones. Y porque estamos hablando del establecimiento de redes de colaboración científica. Y esto es cooperación científica internacional. Tenemos aquí unos ejemplos de lo que puede estar pasando en este momento en Europa, donde se trabajan la financiación de proyectos de cooperación conjuntos, por ejemplo, el CERN. Trabajamos la creación de redes de colaboración y trabajamos el intercambio de investigadores y de tecnologías. Estamos abordando problemas totalmente comunes con carácter global. Este es un ejemplo, realmente es como una idea de la cantidad de institutos que existen liderando la cooperación científica internacional, para lo cual se contactan con Asia, con Latinoamérica, con Norteamérica, con los países árabes para poder entre todos ejecutar problemas globales. Igualmente, Latinoamérica está siendo bastante activo y tenemos nuestras instituciones muy orientadas en la parte de biodiversidad, muy orientadas a la agricultura, porque esta es una región bastante natural con muchísimos recursos que complementa el sistema tecnológico de Europa. Sin embargo, necesitamos trabajar con el desarrollo de las tecnologías de punta de Europa para poder desarrollar una mejor innovación de los sistemas. Acá vemos, por ejemplo, una publicación muy reciente, bueno, hace 2 años, sobre cómo se está patrocinando la cooperación científica entre Alemania y América Latina. Y de aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de que en el desierto de Atacama, en Chile, están haciendo la implementación de los telescopios CTA o Sharecom Telescopic Array en el hemisferio sur, que están trabajando también con los telescopios del hemisferio norte que están localizados en La Palma. Este proyecto trabaja más de 100 telescopios, comenzó en el 2018 y se están comenzaron a funcionar hace un año. Y la idea es que se está trabajando toda la comunidad científica internacional en este sentido. Ok, perdón, aquí me salí de la proyección. Bueno, me salí. Disculpen, porque entré al link, está un link ahí. Bueno, ¿correcto? ¿Quedó? Aquí, Sí, Jania, sí, ya sé. listo. Ok, bueno. También, por ejemplo, ya que estamos hablando de Colombia, Colombia también es muy activa, por ejemplo, en su colaboración científica con Europa. Yo me voy a referir mucho a la colaboración científica con Alemania, la cual desde la época de Alexander von Humboldt está pues muy, o sea, siempre ha sido de gran interés
y hoy en día está fortalecida en varios puntos, por ejemplo, el apoyo en la paz y la cohesión social. Se trabaja con el Instituto CAPAX, se trabaja en la protección del medio ambiente, se trabaja en la cooperación técnica sostenible para la agricultura, también se está trabajando el tema de energías renovables y el apoyo del COVID y qué pasó con el post-COVID después. Estas informaciones existen y se evalúan dependiendo del enfoque. Como vemos, por ejemplo, Europa está generando investigación y desarrollo tecnológico para abordar los desafíos globales, mientras que América Latina se está enfocando en el tema de la oportunidad para el intercambio de conocimientos y tecnologías, para mejorar el desarrollo científico y para también el punto común, resolver los problemas globales. Alemania, por ejemplo, tiene un gran interés en Colombia porque ayuda, o sea, uno de los puntos de Alemania, que es un país, la mitad de Colombia, es promover la cooperación internacional y desarrollo tecnológico y también utiliza la ciencia y la tecnología para promover muchísimas relaciones internacionales. El tema es también resolver problemas globales. Y Colombia, un país con una economía emergente, está en el tema que se fortalece a nivel de cooperación internacional, mejora su desarrollo científico y tecnológico, el intercambio de estudiantes y la formación de nuevos profesionales en Alemania y en Europa es posible. Y esto permite no solamente el acceso de tecnologías de vanguardia, sino también el intercambio. Entonces, la diplomacia científica tiene muchísimos enfoques y diversidades dependiendo de cómo se esté realizando. Existen varios méritos. Dentro de los méritos que tenemos de la diplomacia científica es el bienestar. El bienestar, porque lo que se busca siempre es mejorar la calidad de vida. Estamos hablando de solucionar los problemas globales y tratar de poder mejorar el tema de salud, el tema de la economía, el tema del recurso alimentario, el tema del medio ambiente. La idea teórica y positiva es garantizar el acceso equitativo a todos los beneficios que puede proveer la ciencia y la tecnología. Entre ellos, por ejemplo, vemos que se fortalecen muchísimos temas. Se fortalece la comunicación, también fortalecemos el tema de la internacionalización, por eso me llama muchísimo el tema de la inclusión, la diversidad. Es importante la educación porque ambas regiones tienen y ambos países tienen mucho de qué aprender. Se crea un mejor marco de esperanza cuando tenemos acceso a desarrollo, se generan nuevas soluciones y se pueden integrar mejor el sistema y los conocimientos que tenemos. Luego, la diplomacia científica también tiene en este momento grandes desafíos, ya que la ciencia no está muy bien comprendida por todos los renglones de la sociedad. También tenemos muchos científicos que están desempleados y también tenemos que en muchísimas mesas de negociación donde se establecen puntos de decisión, normalmente los científicos no han tenido una gran participación. La ciencia se ha visto como un tema bastante complejo. La ciencia también se ha presentado en algún momento arrogante y es importante realmente promocionar una mejor comunicación entre la ciencia, los gobiernos, la sociedad. Esto en momento se está trabajando ampliamente en eso para poder que haya una mejor percepción y una mejor coordinación de esfuerzos. Sin embargo, todavía el tema de la diplomacia científica para algunos es muy teórico, sin embargo, es un tema de bastante práctico. Las oportunidades que se tienen con la diplomacia científica son enormes. Nosotros tenemos, por ejemplo, oportunidades para promover el desarrollo, para poder promover
apoyar esta agenda de las Naciones Unidas que fue creada en el 2015 creo, y está compuesta por, o sea, donde participaron 198 países y se establecen los problemas más globales que están muy localizados en todos los países y donde aquí se identifica a la ciencia y la tecnología como una herramienta sustentable y sostenible para solucionar estos problemas. Para solucionar esto, se requiere realmente de la colaboración científica internacional. Y aquí la ciencia, yo he listado los 17 objetivos y cómo la ciencia puede contribuir a solucionar cada objetivo. Por ejemplo, en la nivel de pobreza se puede trabajar más en la investigación y en la implementación de los recursos. En el agua se está trabajando para cuidar el acceso, apreciar el agua, tener una mayor conciencia de qué es este recurso y cómo este recurso es esencial para nuestra vida. A nivel de clima se están investigando y accionando prácticas sostenibles. A nivel de paz es muy importante garantizar los derechos humanos y estos son temas que no son muy fáciles de solucionar en el papel, pero en la vida práctica hay que trabajar el tema de la humanidad, de la concientización, de la educación, de la cultura, la tradición, etcétera. Entonces, pues tenemos un camino bastante por hacer. Para ello es muy importante y he recalcado el objetivo 16, que son las alianzas, en donde se destaca el promover la cooperación nacional e internacional. Y hablo de cooperación nacional, sí, de los departamentos de los países también trabajen muchísimo más coordinadamente para poder proyectarse como país a nivel internacional. Es importante trabajar siempre hacer un teamwork, trabajar en equipo y trabajar en equipo no solamente con los colegas, sino también con los diferentes sectores que están enmarcando nuestro sistema social. Es importante también trabajar eh, que se apoye la experiencia de la gente, de los científicos. Hay una tendencia mundial a descartar al científico adulto, y hablo adulto de 50 años para arriba, cuando esta persona se ha gastado su vida estudiando y cuando esta persona tiene en este momento el valor de la experiencia para poder conectar y ayudar a los desafíos globales. Creo que este es un punto que hay que trabajar bastante bien. Y es muy importante establecer alianzas estratégicas para poder crear políticas y programas conjuntos muchísimo más adecuados. Ahora les voy a presentar como un ejemplo de la aplicación de toda esta diplomacia científica, de toda esta conectividad internacional en la campaña que está liderando la ciudad de Berlín, su gobierno, que se llama Brain City Berlín. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una iniciativa que busca fomentar simplemente la ciencia en Berlín y fomentar el campo de las ciencias naturales o de todas las ciencias realmente. Esta campaña agrupa no solamente instituciones científicas, sino también organizaciones, empresas que están trabajando en soluciones innovadoras en todos los ámbitos que hemos enumerado que cubren esta agenda. Em, para esto, los voy a invitar a ver estas figuras. Nosotros queremos, en este momento tenemos más de 50.000 personas trabajando en las universidades. Tenemos Berlín, solamente la ciudad de Berlín, que tiene 13 millones y algo de habitantes, tiene 1.300 programas de grado. Tenemos 28 programas de posgrados y en este momento tenemos 203.000 estudiantes activos. De allí queremos aumentar el porcentaje de estudiantes internacionales y también vemos que también se está creando un número interesante de empresas, o sea, la formación de empresas a partir de conciencia. Ya tenemos unas 22.000 empresas. Esta es una de las capitales de startups muy importantes de Europa.
Para ello, los voy a invitar a ver este pequeño video sobre qué es esta pantalla, esta campaña. Me pasé. La idea, cuando hablamos de Berlin Brains, hablamos de Berlin Research Area Information Network. Eso es lo que indica BRAIN. La idea es que nosotros estamos trabajando, los científicos, trabajamos con empresas y organizaciones, estamos promoviendo la cooperación, ayudamos a desarrollar estrategias, trabajamos con el gobierno, hacemos asesoramiento y tratamos de hacer siempre una representación e identificar oportunidades de colaboración. Nosotros en este momento somos como 96 embajadores, entre ellos muchísimos, todos profesores, la mayoría, doctores, algunos, y la idea es poder integrar todo este conocimiento que tiene esta ciudad con el mundo internacional. Y la idea es que estamos convencidos de que la diplomacia científica es realmente un recurso valioso que promueve la ciencia y la tecnología como empresas globales. Nuestro objetivo es contribuir a mejorar el futuro de todo el planeta Tierra. En el caso de que quieren contactarme un poco más y aprender de esto, me pueden contactar por LinkedIn y esta es mi presentación de hoy. Ahora quedo nada a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jania, por tan interesante perspectiva de la diplomacia científica y el trabajo que se está haciendo desde Berlín para integrar a la sociedad dentro de la ciencia. Sabemos que quizás ese es un paso bastante importante para lograr innovaciones y para realmente dar solución a las problemáticas de la sociedad. Yo quisiera preguntarte, ¿cierto? Desde tu visión de la diplomacia científica, ¿cuál es el mayor reto que afrontas cuando quizás estás en el momento de hacer las negociaciones científicas? Uno de los principales problemas que hay en este momento es la financiación. La financiación, porque pues como son trabajos de carácter bilateral, necesitamos también que la contraparte tenga un aporte. Y normalmente la contraparte está esperando una donación. Y necesitamos que la contraparte también, no solamente, o sea, también aporte y contribuya. Este es uno de los principales temas que se tienen, que los países en vía de desarrollo están esperando aportes de los países industrializados y los países industrializados tampoco tienen ese dinero para aportar realmente, porque el dinero lo están invirtiendo en los desarrollos y la comunicación y el establecimiento de estas pantallas, de este tipo de campañas. Y otro tema es que
a veces se ve la ciencia como muy lejana, se ve como que el desarrollo está allí, como que esto a nosotros no nos toca, no, todavía estamos un poco lejos y todavía falta lograr establecer una mejor alineación, una mejor comunicación. Y otro de los temas que tenemos es el desempleo, porque muchísimas personas no pueden volver a su país de origen porque no pueden, no tienen una plataforma, no hay una plataforma que los esté esperando. Son tres temas que en este momento pues estamos tratando de, por lo menos los tenemos visualizados y estamos tratando de trabajar en ellos. Es muy importante lo que menciona, ¿cierto?, sobre el retorno de esa diáspora a su lugar de origen y el aporte que con ese conocimiento tan valioso que traen le pueden hacer al país. Pero tienes razón en que, digamos, la financiación es uno de los talones allí, de las dificultades, tanto en América Latina como quizás también en Europa o en los países, digamos, más desarrollados, que igual, aunque invierten un poco más del PIB que en nuestros países, en Latinoamérica, pues igual hay muchos desafíos todavía por cumplir. Y en ese sentido, eh, con los conflictos geopolíticos que están actualmente, cómo se ha exacerbado esa, digamos, esa inequidad o esa dificultad para que los investigadores puedan acceder a esos recursos y cuáles son los nuevos desafíos que están afrontando Alemania y tal vez otros países europeos con estas tensiones geopolíticas. Bueno, como la diplomacia científica está marcada dentro de los procesos de reglamentación internacional de los gobiernos, entonces uno de los principales temas que tenemos ahora es de pronto la politización de la ciencia o de la diplomacia científica dentro de los conflictos que se están presentando, que son conflictos de carácter muy sensible. Entonces, pues la Comunidad Europea ha establecido una serie de fondos para apoyar a científicos refugiados, para poder darles una plataforma, pero pues estos científicos tienen que renunciar de pronto a su país de origen y y es un tema, pues, que la diplomacia de la ciencia se plantea como para solucionar conflictos y para generar muchísima paz, pero no como un sistema de carácter político. Sin embargo, estamos dentro de la cooperación técnica internacional y estos son barreras sensibles en las cuales pues todos estamos aprendiendo y por eso es muy importante hoy en día humanizar, concientizar y entender, o sea, hasta qué punto se va. Por ejemplo, el CERN, sabemos que trabaja con la comunidad internacional, pero para desarrollos futuros hay algunos cooperaciones internacionales que no van a tener la financiación de la comunidad internacional, por ejemplo. Y esto son temas que, pues, que no están planteados como deberían ser y en este momento, pues, las personas que están tomando las decisiones están deliberando, o sea, ampliamente sobre cómo no politizar la ciencia. Sin embargo, pues es un tema, son barreras muy, muy, muy sensibles. ¿Sí contesto la pregunta? Sí, totalmente. Y creo que eso también se refiere a este enfoque que se habla desde la UNESCO de Ciencia para la Paz, ¿no? Que también habla. Pues la ciencia debe ser realmente diplomática. La ciencia está para proveer soluciones. Yo siempre como científica, pues estudié muchísimos procesos y la idea es dar una solución, encontrar un nuevo proceso, facilitar algo, crear algo para hacer algo más fácil. Pero es muy difícil
que un científico no se pueda desarrollar porque viene de alguna región o porque tiene una creencia o porque tiene una religión, afiliación. Entonces, también es muy difícil de vincular a la persona, pero pues la idea es que la diplomacia de la ciencia se mantenga realmente como un carácter neutral, como debe ser, y servir simplemente a la sociedad, al desarrollo de los problemas globales, que sea como un aporte. Y se está trabajando en eso, por eso se están creando muchísimos fondos aquí en Europa y muchísimas instituciones que sean de carácter neutral. El tema es que la ciencia es muy dependiente de un laboratorio, la ciencia es muy dependiente de una institución macro, o sea, o los científicos, y todavía no está muy extendido que los científicos trabajen individualmente. Por eso se está promoviendo ahora mucho el desarrollo de la empresa del científico, el científico como industrial, el científico como empresario, para poder que el científico pueda también, o sea, puede participar, porque es que es impresionante el número de científicos formados que se están quedando al lado porque no, o sea, vienen nuevos científicos, nuevos jóvenes, y no hay, pues me dicen por ahí, cama para tanta gente. Entonces, es muy importante también cambiar el sistema de educación, cambiar las perspectivas. Estamos en una era de comunicación y de tecnología muy dinámica y no podemos seguir enseñando las estructuras de hace 30 años, 20 años. No se puede. Tenemos que enfocarnos diferente y todo el mundo sabe que la ciencia y la tecnología dan la solución. Con la pandemia, es que decían, ahí se rompieron las barreras. El científico, el que tenga la solución, provenga de donde venga, que alce la mano. Entonces, es muy importante concientizar también, educar mucho también a las personas que están tomando las decisiones y colocar más científicos en la mesa de decisiones. Por eso la campaña de Berlin Brain City es muy importante porque está tomando sus científicos, incluyéndolos en todas las mesas de trabajo que existen para poder que la ciencia tenga una representación, una palabra correcta, sólida, pero con un enfoque de neutralidad a favor del planeta Tierra. Ok, yo tendría una pregunta más, si es posible. Suena bien interesante todo lo que nos has contado, pero a veces vemos que es muy difícil, ¿no? Acercarse a las universidades y proponer que se hagan, digamos, estos espacios de diálogo. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron desde Brain City para llegar a las universidades y a hablar de Aquí, un tema nuevo y que empezaran, digamos, a interesarse por unirse, ¿no? Por estar ahí, por entrar en el diálogo? Digamos, cómo lo lograron? en las estadísticas nosotros tenemos, aquí tenemos unas 7 universidades estatales, tenemos 4 principales, tenemos 7 y tenemos como unas otras universidades privadas, realmente. Pero aquí en la Universidad Estatal, la Universidad Humboldt de Berlín, la Universidad Libre de Berlín y la Universidad Técnica de Berlín, que son las 3 principales, son amigas también. Y entendemos, o sea, esto es una iniciativa que viene de las universidades. Aquí se habla con el gobierno local y la industria. Alemania es un país industrial y la industria depende de la ciencia y la tecnología. Alemania ha vivido de su nueva innovación, Made in Germany, es una tradición. Esto también son temas de carácter histórico. Entonces, aquí no se ha tenido que convencer mucho a nadie. Aquí todo el mundo quiere participar en el tema. Aquí todo el mundo está consciente. Nuestra idea es más bien que lo que se tiene aquí llegue al exterior. En mi caso, creo que habemos como unos 3, 4 latinos, pero mi idea es realmente conectar más este tipo de iniciativas con Latinoamérica. Esa es mi posición dentro de la campaña, pero no hemos tenido que convencer a nadie. O sea, aquí los profesores de las universidades
han visto que es muy importante trabajar en equipo, unir y poder todos juntos poder generar y crear la palabra. Más bien el tema es unirse con la industria y los gobiernos apoyan porque es parte de la estrategia de desarrollo del país. O sea, aquí es esencial. Lo que sí queremos es que se patrocinen más empresas en el área de life science, porque hay muchas empresas de tecnología en el tema de ingenierías, ah, en el tema de química. Alemania es un país que tiene una química muy fuerte, pero necesitamos otras empresas en el área de life science y más participación de las mujeres en este sentido. Pero pues son temas que también se están trabajando. Estas iniciativas vienen del gobierno y las financia el gobierno. Eh, y luego cada universidad aporta, los profesores y los que estamos trabajando aquí lo hacemos con muchísimo gusto y es como un honor poder hacer esto, realmente. Entonces, no se ha tenido que convencer muchísimo a nadie. Y el gobierno, pues, financia los eventos, las plataformas y, y poder tener este tipo de espacios, pues, nos ayuda muchísimo a llegar a otras regiones del mundo. Buenísimo, que contrasta totalmente, por ejemplo, en mi caso, vivo en México, no es tan fácil, la legislación tampoco favorece para que haya esta armonía entre universidades públicas y empresas, todavía no es claro el camino, entonces no es tan fácil esas relaciones y que no sea de una forma tan natural, pues es lo que se espera, ¿no? Se han hecho cambios, se han dado oportunidades de hacer como esta parte de interfaz, el CONACYT está haciendo programas en ese Ya. sentido de insertar estancias postdoctorales en empresas y también en instancias de gobierno que hagan la investigación, pero es muy diferente a, digamos, a las dinámicas que se dan como tú las estás comentando, no están así en armonía. Incluso hace poco también tenemos una reunión con el German Center Ujú. sobre generar como, bueno, cómo colaboramos, pero ha sido muy difícil que involucremos a las universidades o la investigación, pues es que si la legislación misma no permite que existan estas relaciones de forma tan práctica como Sí, sucede. eso, pero pienso que son las historias de los países, ¿no? Alemania, Europa en sí, después de la Segunda Guerra Mundial, pues establecen la asociación, el Royal Society en United Kingdom. Nosotros tenemos desde antes o sea, desde el siglo XVIII, XIX, se tienen aquí ya la Asociación de Académicos, por ejemplo, se tiene la Academia de Ciencias. Aquí se reconoce a la ciencia como una herramienta de desarrollo y las grandes empresas han basado sus productos en temas científicos. Vaya, por ejemplo, tenemos empresas que toda su connotación viene de la ciencia. Entonces ha sido siempre una tradición. El tema es mantener esta tradición y diversificarla. Por eso en este momento se promueve muchísimo esa relación empresa-academia y se trabaja muchísimo el tema de las spin-off, por ejemplo. Se está trabajando muchísimo y las empresas saben que deben generar un producto nuevo, innovador y competitivo porque tenemos que hacer presencia en Estados Unidos, hacer presencia en China, hacer presencia en otros mercados. Entonces se trabaja con la innovación y la innovación viene de la academia. Sin embargo, pues todo parece también muy perfecto, no lo es. Estamos trabajando en esos temas. Siempre estos países son más vanguardistas que los de nosotros y son también menos tradicionales, siendo Alemania un país tradicional, muy tradicional, conservador, además. Sin embargo, pues somos mucho menos que en el caso de ustedes en Latinoamérica. Es que Latinoamérica, cuando Alexander von Humboldt fue, pues se encuentra sus científicos locales,
pero están utilizando la diplomacia científica en esas expediciones para reconocimiento. Nos fueron a reconocer. Nosotros todavía no habíamos venido a reconocer aquí mucho. Los que estamos reconociendo a Europa hemos llegado a finales del siglo pasado. O sea, es que tenemos muchos años de diferencia también dentro de esa dinámica de reconocimiento y de apoyos. Y la formación de doctores, por lo menos en Colombia, es también bastante reciente, mientras que aquí el tema es ya del carácter casi milenario. Entonces, esas son las diferencias, los puntos de vista. No está mal, simplemente lo importante es comenzar y lo importante es saber que existe, que funciona y que de pronto bajo nuestras propias condiciones, nuestra propia cultura, en Dios y gracia podemos tomar cosas buenas o desarrollar otras también que son importantes que aquí no se han visto. No siempre es importante copiar, no, pero ver cómo los otros están haciendo y cómo podemos hacer mejor. Pero bueno, es importante todo este tipo de iniciativas. Antes no las había, la comunicación hoy en día permite grandes espacios, antes no lo había. Esto, o sea, que podamos hablar de estos temas ahora, bueno, es importante escribir y hay mucha gente interesada en hacer el cambio y bueno, yo creo que también es darle tiempo al tiempo un poco dentro de lo que se puede. Una última pregunta, si me lo permites, Jania. Sí. Yo sé que ya estamos ya sobre el tiempo un poquito pasados, pero solo una. Me causó curiosidad dentro de los que nos presentaste, y es ese, cómo de pronto Europa, eh, que los países en Latinoamérica todavía creemos que son asistencialistas. Es decir, que vamos por recursos de Europa para poder hacer la ciencia nuestra. Desde tu punto de vista, realmente, ¿cómo se debería buscar esa cooperación científica? Porque sabemos que, digamos, las capacidades y la infraestructura de muchos laboratorios en Latinoamérica obviamente no equipara las fortalezas que tienen estos países que, pues, como lo mencionas ahora, que por milenios han desarrollado su ciencia. ¿Cómo, digamos, cómo hacer una cooperación científica casi que en equidad? para que, para que de ambas partes uno no se sienta que se está asistiendo y está trasladando los recursos, y del otro lado no se esté pensando en que, como a veces se piensa de pronto, que vienen es a sacar nuestros recursos y a hacer sus investigaciones, sus innovaciones, desconociendo, digamos, ese potencial, si hablamos, por ejemplo, de biodiversidad en Latinoamérica. Bueno, es que eso ha sido la tradición, o sea, no es que estemos pensando incorrectamente, eso ha sido una tradición en el tema de la famosa exploración científica. Ha habido exploración científica y pues, y gracias a esa exploración científica también nos hemos ido reconociendo, ¿no? O sea, gracias a Alexander von Humboldt, pues tenemos una descripción muy bonita de estos tiempos y se pudieron rescatar todas las publicaciones de los sabios y científicos que teníamos en nuestra región, como el sabio Caldas en su época. Eso está bien. Ahora, hoy en día, ¿cómo se puede hacer? De todas maneras, yo soy una persona híbrido, me he interesado muchísimo por lo que es realmente la comercialización de la ciencia. Yo trabajé muchos años de científico en laboratorio y llevo ya varios años en la parte industrial negociando ciencia y tecnología y realmente llevando tecnología a Latinoamérica. Latinoamérica es un mercado enorme, 650 millones de personas y es un mercado bastante diverso. Ahora, Europa es una región muy pequeña, es casi tan grande como México, o sea, de Madrid a Moscú es casi Europa, o sea, es una región bastante pequeña, no es una región muy grande. El tema es que Europa también requiere de recursos, o sea, Europa requiere de recursos y mercados para sus tecnologías. Y Latinoamérica requiere de las tecnologías porque desarrollarlas con los estándares de calidad y de innovación que hoy en día se están liderando en el 2023
requerimos muchísimos años y muchísima inversión de dinero. O sea, cada vez nos atrasamos un poco más en el tiempo. Y aquí es donde viene ese tema de la cooperación internacional. Y es realmente yo que tengo, yo que recibo, yo que doy y cómo podemos realmente alinearnos muchísimo mejor. Creo que Latinoamérica también se ha dicho socialmente cada vez adquiere más concientización, valoración, personificación, que es también muy importante. Y Europa también está entendiendo que es muy importante también conservar los recursos naturales, porque si no conservamos los recursos naturales que se tienen en las regiones donde se producen por naturaleza, aquí tampoco va a haber nada más adelante. Entonces yo creo que es muy importante nivelar el diálogo eh, y por eso es importante que se trabaje bilateralmente a nivel de inversión más o menos paralela. Europa puede dar el 60, pero Latinoamérica tiene que invertir. Nosotros no podemos solamente recibir, porque si solamente recibimos, pues nos quitan realmente. Pero Latinoamérica ya está en otra posición de diálogo. Yo creo que ahí entra la parte de relación internacional y toda esa serie de tratados que existen de comunicación, de puentes, tratar de hacerlos muchísimo más valideros y, y muchísimo, pues, más objetivos. Pero hay que establecer unas políticas muy claras en Latinoamérica al respecto. A mí me parece que hay que hacerlo así. Sí, pienso que eso es un tema también de comunicación, realmente de comunicación y de valoración. Latinoamérica es muy fuerte en biodiversidad, es muy fuerte en muchos temas que aquí no tenemos, o sea, tenemos comida, muchísima comida, y podemos exportarla, exportar mejor frutas, exportar productos terminados y trabajar con unos mejores controles de calidad. Realmente, no es muy misterioso el tema, pero ser más conscientes del valor del producto que tenemos. Aquí también hay un mercado de consumo muy interesante y pagan bien, pero tenemos que ser más conscientes. Vale, Jania, muchísimas gracias por tu tiempo, por todos los conocimientos que nos compartiste el día de hoy. Gracias también a Judy por estar acá en este espacio. No sé si Judy tienes algún comentario final. No, agradecer a Jania porque nos deja puntos muy claves muy clave que se tienen que tener en cuenta en cuando pensamos en diplomacia científica, sobre todo en hasta dónde se tienen que llevar los diálogos para verse reflejados en temas tan puntuales que tú mencionabas, Nadia, sobre el tema de presupuesto, ¿no? No es solamente dar, sino que eso se eleva a este tema también de tratados internacionales, que es donde allí también se ve cuánto se puede beneficiar un país cuando se establece una relación. Y en tema de ciencia, tecnología e innovación hay muchas cosas por hablar, muchas cosas que no se han renovado en los tratados que tenemos con diferentes países de Latinoamérica y otros países. Y en el tema, sobre todo de ciencia, hay muchas cosas que se necesitan y creo que las capacidades están listas para que los actores se sienten en estas mesas de diálogo y se trabajen y se empiecen a avanzar en estos puntos, tal tú como lo comentabas, Jania, y que podamos encontrar estos puntos de oportunidad, ¿no? Para un diálogo, digamos, más equitativo, más inclusivo también cuando se trabaje en estos proyectos de colaboración y veamos las ventajas, ¿no? Que tiene cada uno de los países y cómo realmente podemos crear puentes que nos acerquen y que no nos hagan más brechas, ¿no? Entonces sí es muy interesante ver lo que tú decías, no necesariamente uno tiene que copiar lo que se están haciendo, sino quizás son lecciones que podamos aprender y que podemos compartir y ver cómo las podemos aterrizar o quizás enriquecer en el ejercicio que estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Hay muchas visiones, ¿no? De cómo se entiende la diplomacia, la ciencia, diplomacia científica, muchas formas también que estamos hablando también de estos conocimientos,
la colonización también de ese pensamiento, cómo la vamos a reinterpretar. Entonces, hay muchos aspectos que también nos pueden enriquecer y creo que nos abres la vía para seguir haciendo estos ejercicios. Creo que vamos a tener como tarea, Naida, no sé si te parece, que varios de los puntos que trató Naida los podamos desarrollar también en las otras sesiones porque son muy interesantes y que los podemos también concretar en estos 17 objetivos de la Agenda 2030 que también son necesarios, porque uno de los puntos que tú tratabas es el objetivo 17 de las alianzas estratégicas y por supuesto la diplomacia científica tiene que estar ahí para que esto se pueda hacer, digamos, llegar a un buen fin. No sé si tú tienes algo más que decir, Naira, y yo nuevamente agradezco a Jania, nos has dado un panorama muy bueno de lo que se está haciendo con este ejercicio en Berlín y de estos puntos claves a considerar en la diplomacia científica. Yo quisiera agregar algo. Es muy importante en Latinoamérica que manejemos nuestros propios datos y que tengamos realmente una conciencia de nuestros datos, porque nuestros datos son muy importantes y cuando tenemos nuestros datos también podemos negociar, porque hay que establecer la contrapartida. Eso es muy importante dentro de esa negociación. Otro tema que es muy importante es trabajar, ya que hay tantas líneas de comunicación, hay una serie de convenios y opciones, eh, por ejemplo, estas comunicaciones, y aquí se pueden trabajar con equipos, enviar una persona, tener aquí un técnico o pagar un técnico acá para que un equipo que aquí está durmiendo a esa hora y ustedes están trabajando, trabaje para ustedes y simplemente se envíen los datos para analizar, porque hoy en día lo más importante es el análisis de datos. Entonces, no es necesario tampoco, siempre me hablan, Jania, necesitamos un gran equipo que vale 250.000 euros o vale 300.000 euros o 100.000 euros en Latinoamérica y aquí también es bastante dinero a adquirir. Aquí está el equipo, pero el equipo tiene un uso de 8 o 10 horas. Sin embargo, tenemos 10 horas que el equipo está parado. Entonces, se pueden crear otras dinámicas para poder interactuar y poder desarrollar investigación o desarrollar procesos en Latinoamérica teniendo el equipo un poquito más lejos, pero se puede trabajar esa parte funcional. Lo importante también es que conservemos nuestros datos, tengamos nuestros datos, porque con los datos podemos poder ser más creativos y poder desarrollar para la población amerindia, pues realmente productos y procesos que se adapten más a nuestra parte cultural. Esa es esencial, esa parte. Y creo que también hablar, lo mencioné en las slides, romper la barrera lingüística. Hay que hablar otro idioma, hay que puntualizar más el inglés, hay que puntualizar otros idiomas extranjeros y no sorprendernos porque alguien nos habla un idioma extranjero. Bueno, Bastante importante lo que nos acabas de mencionar, de verdad. Digamos, hay muchas formas de colaborar, pero muchísimo. hay que buscar esa red, ese Pues yo les tejido, puedo ese colaborar aquí en constructo. Alemania, esa es la idea, o sea que cómo se contactan, pues esa es la idea, contactan a personas como yo, entonces que son totalmente 50 y 50, porque conozco muy bien la cultura latinoamericana, su idiosincrasia, pero también llevo aquí 30 años, que no pasan en vano, entonces se pueden dinamizar muchos puentes, por eso el tema de Bridge Networking, Así es, exactamente. Jaime. No, Sí. súper excelente. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Bueno, continuando ahora con nuestro seminario, damos la bienvenida a Laura Galvis, quien nos hablará también desde su perspectiva sobre la diplomacia científica. Laura es licenciada en Ciencias Genéticas de la Universidad de Melbourne, en Australia. Realizó su año de honores en el Walter and Eliza Hall Institute de Australia, estudiando reguladores epigenéticos durante el desarrollo pulmonar. Es doctora en Ciencias Biomédicas del Australian Regenerative Medicine Institute en Australia
estudiando el desarrollo del músculo esquelético y la terapia celular. Realizó su investigación postdoctoral en el Instituto Neuromiogen en Francia, donde trabajó en el desarrollo de una terapia celular para distrofias musculares. Actualmente trabaja como científica en ESO Biotech, una empresa de biotecnología en temas de inmunoterapia en Bélgica. Es miembro de Diplocientífica y presidenta del capítulo de Colombia de la OWSD. Bienvenida, Laura, y este es tu espacio. Buenas tardes, mi nombre es Laura Galvis y soy científica colombiana. Trabajo actualmente en Bélgica en una empresa de biotecnología desarrollando tratamientos para el cáncer y también soy la presidenta del capítulo colombiano de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Y pues es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Naida y Judy me extendieron esta invitación para hablar un poco sobre diplomacia científica y desarrollo sostenible. Así que, bueno, quisiera empezar aclarando que no soy como la gran experta en este tema, pero quisiera usar este espacio un poco como un espacio de reflexión de como científicas o como científicos, cuál es nuestro rol en esta intersección, ¿no? En cómo nos vemos y qué estamos haciendo el día a día para promover el desarrollo sostenible o para ser actores activos dentro de la diplomacia científica. Entonces, bueno, empecemos con desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? Pues generalmente el desarrollo sostenible nace un poco como una respuesta a ese crecimiento económico acelerado en el que veníamos y que nos dimos cuenta que pues los recursos y el planeta que tenemos pues no nos va a dar abasto para seguir creciendo a este ritmo. Entonces nace un poco este concepto de desarrollo sostenible donde lo que se busca es un poco ese balance entre el crecimiento económico, el bienestar humano y también como el cuidado del planeta. Entonces, cómo promover el bienestar actualmente, pero también garantizando que vamos a tener un futuro y un planeta en donde vivir. Y pues generalmente cuando pensamos en desarrollo sostenible, lo primero que se nos viene a la cabeza son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que han sido un poco como el mapa que estamos usando actualmente globalmente eh, para invertir nuestros recursos y solucionar un poco estas problemáticas que hemos definido como humanidad, que son las cosas en las que tenemos que trabajar si queremos llegar a este balance eh, entre bienestar y futuro, digamos, y el cuidado del ambiente. Y estos objetivos pues varían, puede ser acabar con el hambre, el manejo del agua, la igualdad de género, pero lo que quiero resaltar de esto es más que todo lo que nos hemos venido dando cuenta es que estos están interconectados. Realmente nuestros problemas globales no se pueden separar unos del otro, o sea, no puedes decir solo voy a trabajar en la igualdad de género, porque es que trabajar en igualdad de género implica también trabajar en reducción de pobreza, en acceso a educación. Entonces, tenemos que entender que al final de todo, pues vivimos en un mundo completamente interconectado y eso también se ve en las problemáticas. Entonces, ya no hablamos de problemas solo locales, pero digamos que estos son problemas que afectan a todo el mundo y cuyas soluciones pues requieren de esfuerzos conjuntos. Y ahí es un poco donde entra esta idea de diplomacia científica, que ahorita no voy a abordar, pero que quiero que tengan en cuenta que pues si realmente vamos a llegar a hablar de desarrollo sostenible, pues de cierto modo tenemos que garantizar que sea una acción uniforme o que sea por lo menos coordinada globalmente. ¿Y cómo entra la ciencia a esta discusión? Pues cuando pensamos, por ejemplo, en problemáticas como el cambio climático, pues mucha gente dice, no, la ciencia nos va a salvar, vamos a desarrollar las tecnologías que van a permitir que disminuyamos las emisiones o tecnologías que nos permitan tener energía limpia o tratamiento de agua, bueno, hay mil cosas. Pero pues lo que quisiera un poco hacerles pensar y reflexionar es que realmente la ciencia como tal, pues es una herramienta que no es inherentemente buena o mala. O sea, no basta simplemente con hacer ciencia, ¿sí? Para solucionar los problemas.
Y es un poco ahí donde a veces fallamos cuando pensamos en la ciencia o cuando tratamos de promover la ciencia como un bien común en el que tenemos que invertir, y más en países como los nuestros, donde los recursos son muy limitados o pues, pueden ser limitados. Eh, entonces, un poco como lo que les quiero un poco transmitir o que quiero que reflexionemos es el hecho de que la ciencia sola no va, nunca va a solucionar estos problemas. La ciencia tiene que estar articulada y tiene que estar orientada a estas problemáticas, a solucionar estas problemáticas. Y para eso tenemos que estar no solo trabajando dentro de la ciencia con nuestros científicos, pero también tenemos que tener un rol activo dentro de la sociedad, porque ¿qué pasa? Mucha de la ciencia que se genera pues se queda estancada en las universidades y en los centros de investigación. Digamos, no sé, quisiera que ustedes se pregunten hoy en día si tienen publicaciones o si han hecho investigación, quién ha tenido acceso a esa información, qué tipo de divulgación científica han hecho sobre el tema, sus proyectos han llevado a algún tipo de impacto social o impacto ecológico, o se han convertido en, bueno, informado políticas públicas, ha generado patentes. Entonces, un poco a que reflexionemos en personalmente cómo nos vemos y qué hemos estado haciendo como científicos, ¿no? A nivel de producción y qué impacto estamos teniendo en la sociedad con esa producción. Ahora pues podemos entrar en un dilema de si la ciencia tiene que ser 100% orientada a la aplicación o tiene que ser 100% libre de cualquier idea de aplicación, pero pues que creo que como todo en la vida, todo es un balance, ¿no? No se puede tener ni solo uno ni solo el otro. Pero digamos que para el tema de hoy, más allá de la labor que tenemos nosotros como científicos de hacer investigación y que sea correcta, con los controles correctos y todo, eh, tenemos que pensar en que si queremos tener el mayor impacto posible, tenemos que ver cómo podemos integrarnos a sistemas un poco más grandes o a visiones más grandes. Entonces, muchas veces lo que pasa es que tenemos programas o ideas que son muy a corto plazo o no están articuladas. Entonces, no sé qué tanto, digamos, en su institución haya una estrategia de investigación, ¿sí? Si su institución o su gobierno tiene definido en qué áreas de investigación quiere enfocarse y por qué. Y ahí también es una pregunta grande que tenemos que hacernos, y es si tenemos recursos limitados, ¿sí? En qué problemáticas o en qué áreas tenemos que enfocar esos recursos. Y muchas veces no tenemos un plan para esto, y esto no tiene que ser algo que uno como científico independiente haga, pero digo más como a diferentes niveles tenemos que llegar a poder eh, reconocer o más que reconocer es a diseñar, ¿no? Como una estrategia tanto nacional o institucional que nos permita, digamos, tener una visión a largo plazo de cómo se va a usar esta ciencia y para qué. Entonces aquí es donde entra a jugar un poco más este concepto de diplomacia científica, porque de cierto modo la diplomacia científica debería ser un poco esa guía a nivel internacional que nos va a guiar como país en qué áreas tenemos que enfocarnos, ¿no? Entonces, ya establecimos que tenemos unos problemas globales y establecimos que tenemos unos recursos limitados que no nos permiten, digamos, tratar de solucionar todos los problemas que tenemos. Entonces, para poder coordinar estos esfuerzos o este conocimiento que se genera a nivel mundial, eh, tiene que haber colaboración científica internacional y, y como sabemos, pues el conocimiento cada vez se está volviendo más un símbolo de poder, porque el que tiene conocimiento, pues tiene capacidad de transformar. Entonces, digamos que la diplomacia científica, de cierto modo, si lo hablamos, digamos, a nivel estatal, debe buscar, ¿no? Cómo garantizarle a su población acceso a esa información, a ese conocimiento que se está generando por fuera, ¿sí? Para que el Estado o este país pues no se quede rezagado porque no tiene ese acceso a esa información.
pero también cómo puede usar la ciencia y el conocimiento que se está generando dentro de su país, ¿sí? Para influir y para generar impacto a nivel mundial, ¿no? Un poco como ese poder blando, eh, que aunque no queramos, pues hace parte vital de las interacciones internacionales. Entonces, bueno, como científicos, pues a veces pensamos, no, la diplomacia científica es algo como de pronto muy estratégico, pero creo que como científicos y como científicas tenemos que tener también un poco de iniciativa para acercarnos a estos actores, ¿sí? Porque, bueno, mucha gente tiene esta idea de que todos podemos hacer diplomacia científica y es cierto en cierta medida, pero al final, pues, la capacidad de influencia que tenemos varía de acuerdo a nuestra posición profesional, ¿no? Y nuestra posición eh, dentro de la sociedad. Entonces, pues, hace poco escuché como este concepto que al final de todo, pues, la diplomacia científica es por encima de todo un proceso de diplomacia, ¿no? Entonces, como científicos tenemos de pronto un labor un poco más secundario en ese tema, eh, pero sin embargo, sí es importante que hagamos un poco ese esfuerzo, ¿no? De comunicar con estos actores, eh, de aprender a sintetizar, ¿no? Lo que estamos produciendo y la importancia de lo que estamos produciendo para que estos actores que después van a desarrollar esta estrategia o que idealmente desarrollarán una estrategia, digamos en este caso a nivel nacional, puedan entender cuáles son las fortalezas que tenemos como país y puedan saber cómo pueden utilizar esas fortalezas o utilizar lo que ya se genera para diseñar pues una estrategia a largo plazo que nos permita, ojalá, pues, influir, ¿no? Y tener un impacto verdadero, pues, en esta resolución de los, pues, a promover como la solución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, quisiera un poco resaltar otra vez como esta idea de que como científicas y científicos, realmente el mayor impacto que podemos tener está vinculado a qué tan conectados estamos dentro de este sistema, ¿no? Y para eso, pues quisiera hacerles como una invitación, ¿no? A que se unan a redes, a que traten de conectar con personas, no solo dentro de su disciplina, sino también de otras disciplinas, porque pues esto también es muy clave en encontrar soluciones a estas problemáticas, porque la solución no va a venir solo de una área. Entonces, el impacto que vayamos a tener va a estar muy vinculado a qué tan conectados estamos. Entonces, pues quisiera invitarlos a que busquen redes de científicos, busquen redes de diplomacia científica o contacten a políticos, inviten a políticos, contacten a embajadores, a su consulado y que miren cómo pueden promover también dentro de la sociedad lo que ya están haciendo. De pronto piensen en si tienen una posición un poco más, digamos, gerencial dentro de su institución, si ya tienen una estrategia a largo plazo para la investigación científica, porque al final es esta como integración y interconectividad lo que nos va a permitir desarrollarnos y crecer y poder realmente pues lograr este desarrollo sostenible con el que tanto soñamos. Bueno, quisiera terminar, pues, ya que estamos hablando de redes, pues haciéndoles también una invitación a que se unan a la Organización de Mujeres Científicas para el Mundo en Desarrollo, la OWSD. Como les comentaba, pues yo soy la presidenta del capítulo colombiano y un poco lo que buscamos es eso, es generar una red de mujeres científicas donde nos apoyemos mutuamente, donde hayan oportunidades de formación, oportunidades de mentoría, actividades o compartiendo recursos y un poco con esa idea de que la unión pues nos va a hacer más fuertes. Entonces, las invito todas a que nos busquen. Nosotros generalmente nos encontramos
en redes sociales como wsd.colombia. Y pues si no, cualquier duda, a Naida y a Judy, ellas dos son miembros, entonces súper bienvenidas a contactarnos. Espero que no haya sido muy confuso y que hayan disfrutado esta reflexión y pues hasta la próxima. Muchas gracias, Jania y Laura, por esas reflexiones tan interesantes que nos dejan alrededor de la diplomacia científica. Les recuerdo a aquellos que nos ven que nos pueden dejar sus preguntas, nosotros se las haremos llegar a nuestras invitadas. Y queremos recordarles también que tendremos un próximo seminario donde hablaremos de cómo las mujeres aportamos al cumplimiento de esa Agenda 2030. Muchas gracias a todos los que nos vieron y compartieron con nosotros en la transmisión en vivo. Y para aquellos que se conectan en diferido, pueden hacernos llegar sus preguntas. Nosotros las transmitiremos a Jania y a Laura y estamos de todos modos para colaborarnos en ciencia. Muchísimas gracias y que tengan todos una muy buena tarde.